Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Luciano Laspina. Bueno, gracias, presidente. Tratando de abrir mi discurso, no sé qué me tocaba ahora. A ver, primero algunas observaciones. Estamos debatiendo dos proyectos al mismo tiempo. El primero relativo a la cuestión de los cambios en el monotributo y el segundo relativo a cambios en el impuesto a las ganancias para determinados activos financieros. Respecto al primer proyecto de monotributo, básicamente es un proyecto que no merece mayor debate, viene a corregir una falla, o diría yo, una dilación inexplicable por parte del Ministerio de Hacienda en actualizar las cuotas del monotributo y las bandas de las categorías del monotributo. Y esto, recordemos, fue consecuencia del congelamiento de las jubilaciones. ¿Qué tiene que ver el congelamiento de las jubilaciones decretado por el gobierno en el año 2020 con el monotributo? Bueno, las actualizaciones que correspondía hacer en el régimen de monotributo, la movilidad del monotributo, tanto en la cuota como en sus escalas, estaban atadas a la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que fue suspendida por este gobierno en el año 2020 y por tanto nos encontramos que al principio del 2021 no teníamos con qué actualizarla. Entonces hubo que hacer una ley, el gobierno envió una ley, esa ley se demoró en su tratamiento y después se demoró además en la reglamentación de esa ley. Y eso produjo una situación bastante extraña, que los monotributistas en la Argentina, unos 4 millones de argentinos, se encontraron con una deuda retroactiva por las cuotas que se habían actualizado de enero a junio sin que ellos supieran, y en muchos casos sin que incluso pudieran trabajar en esos meses, porque eran meses que por momentos hemos estado con medidas muy restrictivas. De modo tal que esta ley, que se la rodea de un discurso épico, no es más que corregir un error de gestión y, digamos, bastante insólito, ¿no? Con lo cual no merece demasiado debate. Y eso es la razón por la cual lo vamos a acompañar. Obviamente advirtiendo digamos, y reclamando, como han hecho millones de monotributistas, por esta falla en la gestión, en particular del Ministerio de Hacienda de la Nación, digamos, que se ha tomado muchísimo más tiempo que el que corresponde para hacer una actualización que hubiese sido bastante fácil de hacer, que además se hubiese podido hacer por decreto, digámoslo, ya que el gobierno le gusta abusar de los DNUs. Hoy aquí se quiso tratar la ley de vacunas para dar en el ámbito que corresponde, que es el tratamiento en este Congreso de la Nación, los cambios que se necesitan para que los niños con enfermedades de base pudieran recibir la única tecnología en vacunas que hoy por hoy está autorizada en el mundo, que es la vacuna de Pfizer. Bueno, el oficialismo se negó, pero parece que lo quiere hacer por decreto de necesidad de urgencia, como si el Congreso estuviera cerrado, como si hoy no estuviésemos reunidos acá. Bueno, cuando lo pueden hacer por decreto no lo hacen, y cuando lo tienen que hacer por ley tampoco lo hacen. Es el mundo del revés. Esto se podía hacer por decreto porque estaba autorizado el gobierno a actualizar las escalas por decreto, y no lo hizo. Y acá estamos, hoy eliminando esa deuda ridícula que se le generaron a los monotributistas. Y esto es un poco el punto central de este proyecto. Después hay obviamente un ensanchamiento de las primeras bandas en las escalas del monotributo, que nos parece bien, pero en ningún sentido es un alivio fiscal. Esto tiene que quedar muy claro. Lo único que estamos haciendo es eliminar esa deuda retroactivamente. A nosotros nos llaman las asociaciones de monotributistas y nos exigen, como si nosotros tuviéramos los votos, no los tenemos, que se incorpore a esta ley algún alivio fiscal, además de la moratoria y los planes que tiene, que es básicamente reconocer que hay muchos de estos monotributistas que no están pudiendo trabajar, digamos, o que están sumamente golpeados por la pandemia. Entonces, esto no es un alivio fiscal. Entonces, no se puede rodear de una falsa épica
lo que es subsanar un error de gestión. Primer punto que queremos hacer. Cuando escucho hablar algunos dirigentes del oficialismo de lo que pasa en la economía, yo creo que el grado de distancia que parece haber entre la política y la sociedad es cada vez mayor. Nos pasa con las vacunas. Digo, hoy tuvimos un ejemplo de insensibilidad política total, de cómo el Congreso de la Nación le niega a la sociedad cambiar una palabrita en una ley para poder vacunar a 100.000 chicos que lo necesitan. Y cuando se habla de economía pasa lo mismo. Escuché acá hablar de paritarias del 40 y pico por ciento, del 40%. Primero, que son solo los argentinos que están en la formalidad laboral, porque en la informalidad laboral esas paritarias no existen. Y segundo, estamos hablando de un país que tiene una velocidad inflacionaria que ya está en el 50% interanual, en el último dato de inflación, y que en los últimos 6 meses viene navegando alrededor del 60% anualizado. Entonces, ¿de qué paritaria, de qué recomposición salarial estamos hablando? Los salarios reales en la Argentina están cayendo, y están cayendo fuerte. Y la economía no crece desde principios de año. Hay una comparación que hace el gobierno respecto a los días de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, cuando había 100 casos por día, nos tenían a todos encerrados durante marzo, abril, mayo, junio del año pasado, en donde obviamente el derrumbe de la economía es la base de comparación con la cual hoy se compara un rebote que hubo luego de la normalización con la pandemia. Pero la economía tuvo ese rebote a la salida de la enorme cuarentena, larguísima cuarentena que hizo el gobierno, y hoy está estancada. Los números lo muestran así. Tengo acá algunos números para mostrarle. No solo están cayendo los salarios, está cayendo toda la economía. Todos los sectores están en caída. Y esto tiene que ver con una inflación que se ha acelerado y que ha destruido el poder de compra del salario y sobre todo de las jubilaciones. Las jubilaciones y pensiones, después del cambio de fórmula que aquí se promocionó como una reivindicación, en un contexto de aceleración inflacionaria lo que ha hecho es desproteger las jubilaciones y las pensiones. Y todo el ajuste fiscal que ejecutó Martín Guzmán en la primera parte de este año tiene que ver con la licuación de las jubilaciones y pensiones a partir de la nueva fórmula, el impuesto a las grandes fortunas y el boom de la soja. Y sobre esos argentinos hoy está cargando el ajuste fiscal que sotto voce ejecuta el ministro Guzmán, pero que no ha podido, no ha alcanzado para bajar la tasa de inflación. En la Argentina de hoy, tengo los números acá del INDEC, el ingreso medio de los trabajadores es de 42.000 pesos. El ingreso medio de los varones es de 48.570 y el de las mujeres de 36.123. Estos son la población con ingresos, no estoy hablando del ingreso medio familiar, que es aún mayor. Este es el drama de la Argentina del 50% de pobreza. Este es el drama de la Argentina que ha vuelto a caer después del rebote de la pospandemia porque no encuentra un horizonte que no tiene que ver con la crisis sanitaria, que tiene que ver con la falta de rumbo económico, el desorden administrativo, el caos macroeconómico en el cual está navegando el gobierno nacional. Y eso se ve no solo en la estampida de las empresas, en los 1.600 puntos de riesgo, en la recategorización que se ha hecho ahora de la Argentina como un país que ni siquiera está en ningún índice en particular, sino que está como en un caso aislado. Todo ese contexto es el que están sufriendo los monotributistas. Y entonces la ley que hoy vamos a votar no debe ser vendida aquí como un acto de reivindicación y como una épica. Tiene que ser reconocida como lo que es un error administrativo injustificable del Ministerio de Hacienda que le generó un dolor de cabeza enorme a millones de monotributistas que hoy vamos a subsanar en una simple ley que no implica en ningún sentido un alivio tributario para esos contribuyentes. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Laspina.